Finalmente, en lo que respecta al procedimiento, está el tema que les adelantaba de la modificación a la ley orgánica de los municipios a través de la ley 14.491, que se modifica el artículo 108. Creo que era una modificación importante, necesaria, pero no del modo que se la hizo. Hay una realidad, para los que litigamos bien lo sabemos, los municipios no tienen un boletín oficial, ni tampoco tienen un lugar donde uno, si se preguntara, bueno, sobre tal tema, ¿cuál es la legislación vigente? Ni siquiera los propios empleados del municipio muchas veces no lo saben, porque lamentablemente es un tema de que no hay, digamos, una sistematización o un orden acerca del establecimiento de la legislación vigente, y a mayor razón no hay, digamos, fuentes confiables donde uno pueda establecer cuál es el derecho vigente. Fíjense que esta situación ha sido tan grave que la propia Corte, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en algo que es realmente curioso y llamativo, pero la Suprema Corte ha declarado que el derecho de las municipalidades que se invoca en un juicio es carga del que lo alega probarlo. Fíjense ustedes hasta dónde tuvo que llegar la Corte, es decir, cuando la regla es que el derecho se presume conocido y por ende no existe la carga de probarlo, porque el derecho lo conoce el juez, yo lo que tengo que articular son los hechos. Es más, hasta me puedo equivocar en invocar el derecho aplicable, ¿no? Porque, ¿qué se dice? En definitiva, no iura curia, es el juez el que conoce el derecho. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones reguladas por el derecho local municipal, si yo fundo mi pretensión en una norma municipal, tengo que acreditar en el juicio la vigencia o la existencia de la norma. Y esto fue una respuesta de la jurisprudencia de la Suprema Corte a estos problemas que les estoy mencionando. La inexistencia en los ámbitos locales de una verdadera recopilación o de la posibilidad de consultar fuentes confiables que puedan establecer con cierto grado de razonabilidad y certeza cuál es el derecho vigente. Por eso, el legislador se hizo cargo y modificó el artículo 108 de la ley orgánica y, entre otras cosas, primero le quitó la atribución al Departamento Ejecutivo para mandar a publicar las ordenanzas, porque era muy común que el Ejecutivo, por razones políticas o las que fueren, no publicaba. En materia tributaria es muy frecuente, o muchas veces para solapadamente darle efecto retroactivo a una norma. Es decir, el típico ejemplo, se establece como fecha de exigencia de la norma cuando se sancione, pero se publica un año después, con lo cual a mí me imponen el contenido normativo de una ordenanza que nunca se publicó, y si no se publicó nunca la pude conocer. Sin embargo, como la propia norma se encargó de establecer desde cuándo iba a ser exigible, sucedían este tipo de situaciones irregulares, y esto se da frecuentemente en ordenanzas fiscales. A veces, para no pagar el costo político de la imposición de un nuevo tributo o el aumento de la alícuota, se echa a mano este artilugio, que en definitiva desnaturaliza el sistema. Por lo tanto, esta ley que dice que la atribución para publicar las ordenanzas es de resorte exclusivo del Consejo Deliberante. Esto es un cambio sustancial. Segundo, se mantiene el mecanismo del plazo de los 10 días, es decir, una vez que el Consejo sanciona la ordenanza, se la eleva al Poder Ejecutivo para que éste, dentro del plazo, dice la ley, de 10 días, la vete o la promulgue. La antigua redacción de la norma decía que, vencido el plazo, si el Poder Ejecutivo nada hizo, es decir, no ejerció la competencia, se entendía que la ordenanza quedaba promulgada de hecho, es decir, era ordenanza. Eso ahora se eliminó, se borró. Y todos sabemos que en la hermenéutica de la interpretación, entre otras cosas, decir, bueno, si antes estaba y ahora no está, algún sentido debe tener. Y como dice la Corte,
la ignorancia o la torpeza del legislador no se presume, si lo borró, por algo será. Cuando uno analiza el sentido de la norma, ahí se empieza a dar cuenta de las dificultades y termina concluyendo que se trató de una defectuosa técnica legislativa y de alguna desprolijidad. Pero lo cierto y concreto es que hoy, al quedar en manos del Departamento Deliberativo publicar la ordenanza, si hay que interpretar la norma, no será ordenanza hasta que no se publique. Y segundo aspecto que contempla esta ley 14491 es la creación del denominado RANOP, el famoso registro, esto también es importante, de ordenanzas que adhieren a leyes provinciales. Es muy común que muchas veces las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se sancione una ley y se invite a adherir al municipio. Generalmente en aquella materia que se entiende los municipios no tienen competencia para regularla. El caso de la declaración de emergencia o los casos de consolidación de deudas. Normalmente hay un artículo final en la ley provincial que dice invita a los municipios a adherir a la presente normativa. Esto también generaba problemas, porque muchas veces los municipios oponían la adhesión a un régimen de emergencia o de consolidación, pero nunca se sabía cuál era la ordenanza, desde cuándo estaba vigente, etcétera. Bueno, ahora se crea un registro provincial y se impone en cabeza de los municipios la obligación de remitir copia de la ordenanza, con lo cual esto de algún modo creo que viene a dar certeza a este tipo de situaciones que generaron muchísimo conflicto. Otra modificación importante que tiene esta ley es que se crea el boletín oficial municipal, y acá creo que hay una modificación de trascendencia, es que se obliga dentro de un plazo de 30 días a publicar la ordenanza y además a que los municipios brinden información adecuada, veraz y suficiente a toda la ciudadanía de cuáles son las normas que están vigentes, y además se las obliga a las municipalidades a colgar la información en su sitio web oficial, con lo cual acá creo que hay algo importante, sin decirlo a la norma expresamente, creo que se equipara el otorgamiento de validez en cuanto a la autenticidad del texto al soporte papel con el soporte digital. Ustedes saben que hoy la única forma de demostrar cuál es el texto auténtico, el único valor probatorio eficaz, es el boletín oficial, salvo para la Corte Nacional, que por acordada ha dicho que también confía en la colección de anales de legislación de la ley, que es una editorial privada. Pero es tan alto su nivel de confiabilidad que la Corte, a los efectos de probar la autenticidad de los textos legales, la ha equiparado al valor del boletín oficial. Yo tuve un caso real donde se publicó en el boletín una ley que no fue la que votó la legislatura. Es un caso real. No sé qué pasó, la verdad. O sea, la legislatura votó una ley que el Ejecutivo promulgó y publicó y no tenía absolutamente nada que ver. Y todo esto se descubrió por un conflicto que hubo en cuanto a la interpretación de los alcances de una norma. No sé si es mucha información de golpe, ustedes me dirán. Esto es solamente del procedimiento, ahora vienen temas del proceso, que no los quiero matar ni aburrir, pero algunas cosas importantes. Por ejemplo, en materia de policía administrativa, acá quizá les pueda interesar esto porque, bueno, acá está la Subsecretaría del Trabajo.
La Secretaría del Trabajo, entre otras competencias que tiene asignada, tiene a su cargo la denominada Policía del Trabajo, es decir, manda inspectores y verifica si están en regla, si usan el casco reglamentario, si se cumplan las normas de seguridad e higiene, etc. Si se advierte alguna irregularidad, se labra un procedimiento sumarial contravencional, que eso generalmente desemboca en la aplicación de una sanción de carácter pecuniario, la llamada multa. ¿Qué problema se genera con esto? Que estas multas, que en definitiva se imponen a través de un acto administrativo, hoy por hoy, de acuerdo a la ley vigente, el control jurisdiccional de la legalidad de la decisión la tiene la justicia del trabajo, el juez laboral. Si nos atenemos al procedimiento que tiene la ley 10.149, que es la que aquí rige, su artículo 61 dice que para discutir la multa hay que pagarla. Primero hay que pagarla. El famoso solve RPT en materia de policía del trabajo, es decir, que uno lo asocia a lo tributario, pero no es el único supuesto. También muchas veces requisito de admisibilidad en materias ajenas a la tributaria. ¿Cuál es la novedad en este tema? Bueno, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires acaba de declarar inconstitucional este artículo, en el caso Herrera. Casualmente es un caso acá cerca, San Miguel del Monte, un señor que alquilaba botes ahí en la laguna, que tiene que ver con la ley de pesca, pero se extiende al tema laboral. Le hace una inspección, le dice, bueno, ¿usted tiene habilitación para desarrollar esta actividad? No, no la tengo. Bueno, labramos el acta, esto es una infracción, hacemos un sumario, multa. El señor la quiere discutir, le dice, bueno, para articular recursos usted tiene que pagar. Tiene que pagar. Inteligentemente, por consejo de su abogado, ¿qué hace? Suspende la discusión en sede administrativa, la administración no dice nada, o sea que no es que rechaza recursos por falta de cumplimiento del requisito de admisibilidad, no dice nada, la cuestión queda suspendida. Paralelamente se va a la Corte y articula una acción originaria de inconstitucionalidad y plantea la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de pesca que, al igual que la 10.149 en materia de policía del trabajo, exige pagar para discutir, y la Corte la declaró inconstitucional. Creo que es un fallo absolutamente trascendental. Por lo tanto, hoy cualquier disposición a nivel provincial o municipal que para discutir exija pagar, salvo la materia tributaria, claro, la materia tributaria se rige por otros principios y por otras reglas, pero el resto de las cuestiones no se puede imponer el pago previo. Herrera, si quieren les doy la cita correcta. Suprema Corte de Buenos Aires y, porque es una originaria de inconstitucionalidad, 3361 del 19 de diciembre del 2012. Está publicado, al que le interese, en la ley, con el comentario de Gustavo Mamoni, que es un colega amigo platense. Él se dedica a temas tributarios, pero bueno, tiene mucho que ver esto, porque es una cuestión que de costado toca la cuestión tributaria, porque en definitiva la discusión del solve. Y también tiene un comentario de Miguel Abdelnur, que también es otro colega platense que hace derechos laborales, una persona muy conocida, que él justamente tomando Herrera lo traslada al ámbito de la ley de policía del trabajo. Por lo tanto, hoy no se tienen que olvidar de plantear esta cuestión, porque es doctrina legal de la Corte, o sea, es importante este fallo. Otro caso importante que sí le interesa al Departamento Judicial de Dolores es la actual opinión, es decir, el actual criterio vigente de la Cámara de Mar del Plata, la Cámara Contenciosa Administrativa,
En materia de faltas municipales, ustedes saben que la decisión que adopta el juez de falta, en los casos que hay juzgado de falta, sino el intendente obviamente, la ley tiene previsto un recurso, le llama la ley recurso, después veremos que esto no es tan así, pero tiene previsto un recurso que se denomina de apelación ante el juez correccional. En turno, se entiende que en turno se refiere a el que estaba en turno al momento en que se cometió la falta, ¿no? Porque en materia penal sigue el criterio de la fecha del hecho. ¿Y qué dice la ley? Que la decisión del juez correccional es inapelable. Entonces acá se creó un problema, ¿no? Se quiso llevar el caso a la Cámara. Y aquí está, digamos, lo importante de este caso. Se declaró apelable, se entendió además que la Cámara competente en razón de la materia es la contenciosa administrativa, pero siempre y cuando haya el planteo o la articulación oportuna de una cuestión federal. No es que la apelabilidad es la regla general. Se deberá declarar apelable en los casos que haya una cuestión federal. ¿Y por qué esto es así? Bueno, en el razonamiento de la Cámara, porque la única forma de llegar a la Suprema Corte, que a su vez es un requisito para después ir a la Corte Nacional, por la doctrina Estrada y Di Masio, que ustedes bien saben que la Corte Nacional dice que ella entiende sobre sentencia de los superiores tribunales de la causa, y superior tribunal es el que está en la cúspide de la organización. Y aun cuando la legislación provincial no tenga previsto un mecanismo de acceso al superior tribunal, igual hay que abrir. Hay que abrir para tratar la cuestión federal. Y lógicamente aquí, si hay una cuestión federal, más allá de que la ley diga que es inapelable, hay que declararlo apelable, hay que abrir, abordar la cuestión federal para que después se pueda articular el recurso extraordinario que corresponda, local, para así llevar el caso a la Corte Nacional. Esto, digamos, en la causa González, lo dijo la Cámara. Muy importante este fallo. La verdad que ha abierto una posibilidad para discutir muy importante todos estos temas que todos sabemos que por la ultraactividad que se le ha dado a legislación anterior a la reforma de la Constitución, lamentablemente en materia de faltas y contravenciones se sigue el esquema revisor, a que los municipios se presenten en esos casos a defender la legalidad de la decisión del juez de faltas. Es decir, ya no alcanza con que el juez correccional mande, o mejor dicho, el juez de falta le mande el expediente al juez correccional. Ahora le van a correr traslado de la demanda al municipio. Otro caso que merece ser referenciado es el caso Condesa del Mar, este de la Suprema Corte. Para los que conocen Mar del Plata saben, Condesa del Mar es un hotel importante que explota las denominadas unidades fiscales turísticas, que no son otra cosa que los espacios de la playa, que son dominio público, las carpas. Cuando iba a la playa alquilo una carpa, me la alquila a mí a alguien que tiene la concesión. Es eso. Acá se generó una discusión con la validez del acto que había emitido la autoridad administrativa, porque había rescindido el contrato de concesión por culpa del contratista. Es decir, había incumplido tantas veces el contrato que se le fueron aplicando una serie de multas. Pasó el tiempo, la autoridad administrativa acumuló todas esas multas y dijo, bueno, acá los incumplimientos son reiterados, son graves, esto es causal de rescisión. Y rescindió. Máxime cuando todas esas sanciones habían ido quedando firmes, no habían sido cuestionadas.
¿Qué es lo importante de este caso? Bueno, que la Suprema Corte admite la denominada teoría del acto coligado o acto enlazado. Ahora les explico qué significa esto. Porque en definitiva, el Estado, cuando se le corre traslado de la demanda, la defensa que opone le dice: mire, usted quiere cuestionar la validez de un acto que fue emitido en base a antecedentes que fueron establecidos en una sucesión de actos que quedaron consentidos. Usted pretende reeditar la discusión de cuestiones que quedaron consentidas. Es decir, usted me discute el acto final y me reedita la discusión de cuestiones anteriores que están firmes, porque en definitiva la causa del acto final eran los actos antecedentes. Es decir, la justificación de la rescisión estaba en las sanciones que habían quedado firmes. Y aquí la Corte, por primera vez, porque no hay antecedentes, es el primer caso, les doy la cita, B50-492, del 9 de marzo del 2009. Dice que en definitiva, cuando el acto consecuente encuentra su razón de ser en el acto antecedente, este es el caso clarito, no podía haber rescisión por culpa si no había actos previos que multaran por incumplimiento que hayan quedado firmes. Para estos supuestos dice que existe la posibilidad de reeditar la discusión de temas que estaban consentidos si se impugna el acto final dentro del plazo de ley. Es decir, la teoría del acto enlazado o coligado lo que sostiene es que esto es un complejo de actos que en definitiva, como el acto consecuente encuentra su razón de ser en el antecedente, es todo uno. No puedo comprender el final si no tengo los actos anteriores. Por lo tanto, si cuestiono el acto final en tiempo, puedo reeditar la discusión de los actos anteriores. Esto, digamos, es importante porque le da una vuelta de rosca al 18 del Código, que es un supuesto no previsto en la ley, obviamente. Aunque con la salvedad de que la Corte por ahora lo limitó a ese único supuesto. No es que la Corte en términos generales dijo el acto coligado o enlazado procede en todos los supuestos. No, dijo en este supuesto excepcional. Pero bueno, es importante porque la Cámara de La Plata, en el caso Strelli, que es de este año, 19 de marzo de este año, que le va a interesar acá al colega Lamaquia, que tiene que ver con la impugnación de un acto de un tribunal de disciplina. Porque eso es otro tema que después me gustaría ocuparme quizás en una charla diferente a esta, porque hay muchos problemas con eso. Pero fíjese qué pasó en el caso Strelli. Strelli es un martillero de La Plata, que tuvo un problema con el tribunal de disciplina. Le abren el sumario disciplinario, le anotician de la apertura del sumario y la primera defensa que opone es la prescripción. Dice: mire, usted me quiere investigar y sancionar por un hecho que está prescripto. Está prescripto. ¿Qué hace el tribunal de disciplina? Rechaza. Primer problema que aquí se genera. Este rechazo ¿es enjuiciable en el marco que prevé la ley en el artículo 74? Y si uno se atiende a la literalidad de la norma, parece que no, porque habla de la impugnación contra las sanciones. ¿Qué presupone? La existencia del acto final del procedimiento disciplinario. Habla de la imposición de sanciones. Ahora, el rechazo del planteo de prescripción no es un acto final, porque se da el inicio del trámite, pero por los efectos que provoca debe ser equiparado a acto definitivo, pero no es sancionatorio. Entonces, obviamente la Cámara se vio en la encerrona, porque le dice: mire, él hace el planteo y acá la alternativa es o declarar extinguida la potestad disciplinaria o que él
de alguna manera soporte la sustanciación del sumario para eventualmente después discutir en sede judicial si estaba o no prescripto, con lo cual parece un dispendio, si estaba prescripto, parece un dispendio de actividad innecesario. Con lo cual miren lo que le dice la Cámara, algo, la verdad, yo todavía no lo entiendo. Le dice que no es enjuiciable, pero le dice algo muy llamativo, que él esa cuestión la podrá volver a discutir cuando discuta el acto aplicativo de una eventual sanción. Pero la pregunta es, ¿pero no se le venció el plazo? Entonces, ¿qué dice la Cámara? En definitiva, que el corrimiento de ese plazo queda suspendido. Es como que indirectamente está admitiendo la teoría del acto coligado. Es decir, si yo puedo discutir el final, puedo abrir la discusión de cuestiones que en principio estaban finiquitadas. No lo dice en estos términos, quiero dejarlo aclarado, es una interpretación que hago yo. Es decir, es la única explicación posible de decir por qué se le permite reeditar una cuestión que ya estaba cerrada. Porque, volviendo a este tema, creo que la ley se quedó corta ahí, porque hay un montón de dificultades. Imaginemos un caso que hay una denuncia de una persona que dice que un matriculado se portó mal y el colegio se declara incompetente. Podría suceder, ¿no es cierto? Primer pregunta, ¿el denunciante puede ir al juez y decir esa declaración de incompetencia es ilegítima? Porque podría suceder, podría ser un supuesto en el cual el Tribunal de Disciplina arbitrariamente se declara incompetente. En primer lugar, ¿está legitimado? Segundo, ¿por qué mecanismo lo cuestiono? Con lo cual creo que todas estas cuestiones de actos que sin ser el acto definitivo, pero por las consecuencias o los efectos que genera, deben ser equiparados a, no quedaron incluidos en la expresión de impugnación. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? La Cámara se va a empezar a declarar incompetente. Entonces, lo que se buscó de algún modo centralizar en la Cámara se va a empezar a diseminar. Porque hay un montón de cuestiones que hoy se están presentando en la práctica que por la falta de imprevisión del legislador no van a entrar en la competencia de la Cámara, porque la Cámara ya tiene posición. La Cámara no se quiere convertir en un tribunal ordinario, no quiere estar sustanciando pruebas. Para eso está la instancia de grado. Por lo tanto, todas esas cuestiones periféricas de los procedimientos disciplinarios se van a empezar a diseminar, y esto va a tener un efecto contraproducente. Ya está pasando con el Tribunal Fiscal. Que vayamos al problema que nos atañe a los abogados, que también es un problema que lamentablemente la caja no se ha hecho eco, pero es algo grave que está ocurriendo. Todos saben que de acuerdo a la legislación vigente, cualquier abogado que quiera firmar un recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones tiene que pagar el 2 por 1000 del monto económico de lo que se esté discutiendo en juicio. Requisito que no se impone a los contadores, y ustedes saben que ante el Tribunal Fiscal solamente pueden patrocinar abogados o contadores. ¿Qué sucede en la práctica? Que los abogados hagan la firma del contador. Entonces, en definitiva, la caja que quiso recaudar no recauda porque ningún abogado va a pagar algo que se sabe que se lo puede evitar. Entonces la ley esa no tiene ningún sentido, genera un trato discriminatorio al abogado, es un problema de incumbencias profesionales, porque en el Tribunal Fiscal se discuten cuestiones técnicas jurídicas. Creo que está más preparado un abogado que un contador, pero bueno, aceptemos, digamos, la participación de los colegas contadores, pero no mantengamos la vigencia de un requisito de admisibilidad que en definitiva conspira contra los propios abogados, porque no podemos firmar o en definitiva le terminamos dando el trabajo al contador. ¿Y por qué cuento esto? Porque bueno, hay un pronunciamiento reciente de la Cámara de La Plata que, fíjense, la ley dice que las cámaras tienen competencias originarias para el enjuiciamiento de sentencias definitivas del Tribunal Fiscal.
Más allá de que el tribunal fiscal no emite sentencia, todos sabemos que es un tribunal administrativo, no un tribunal de justicia, pero quiere decir actos definitivos, es decir, que hagan mérito sobre la cuestión de fondo. Pero ¿qué pasa si, como en el caso este que sucedió, me dicen rechazo recursos porque no pago el 2 por 1000? ¿Es un acto definitivo ese en los términos de la ley? No, evidentemente que no, porque no hizo mérito sobre la cuestión de fondo. Se expidió sobre una cuestión preliminar. Es cierto, cerró el acceso a la jurisdicción. En este caso, me corrijo, cerró el acceso al tribunal fiscal. Bueno, por suerte la jurisprudencia está diciendo, no, mire, es cierto, la redacción otorgada a la ley no permite subsumir literalmente este supuesto, pero por los efectos que genera, debe ser equiparado a un acto definitivo, por ende enjuiciable en la competencia originaria de la Cámara. Yo propongo 5 minutitos más, les cuento 2 cositas más y después si quieren hacemos un parate o me formulan preguntas, lo que ustedes consideren pertinente, pero no quiero dejar de mencionar un problema también que atañe al ejercicio profesional, que es el tema de la caducidad de instancia, que trae muchísimos dolores de cabeza. Ustedes que están aquí en Dolores sabrán que la Cámara de Mar del Plata tiene su jurisprudencia hoy vigente de que procede de oficio. Escuchen bien, caducidad, instancia de oficio. Es más, se ha encargado de aclarar la Cámara que aún purgado el vicio por la falta de acuse de la contraparte, te puede hacer el control oficioso igual. Ejemplo, se había perimido el trámite, pero se impulsó perimido y no me plantearon la caducidad, la Cámara te lo puede revisar igual. Es decir, que es una cuestión que para la Cámara nunca precluye,